y especial. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y para que nos alegremos en su santa y divina presencia. Y en esta hermosa oportunidad que Dios nos confiere y que Dios nos concede, vamos a estar tratando el tema sobre la sanidad interior y sobre la liberación. Hoy vamos a fluir conforme a como el Espíritu Santo nos vaya, ¿verdad?, impartiendo, nos vaya guiando. En esta oportunidad me acompaña el pastor Pedro Araujo desde la ciudad de Dallas. Estamos transmitiendo desde Dallas hacia todas las naciones. Así es. De manera que yo sé que Dios tiene una palabra poderosa para todos ustedes que están mirando este enlace. Vamos a darle la oportunidad ahora a nuestro hermano pastor Pedro Araujo para que le salude, y luego entonces vamos a entrar a una pequeña sesión de adoración y luego entramos entonces en lo que es el tema. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a toda la amada audiencia que nos ve a esta hora. Estamos aquí en vivo. Estamos para traer una palabra referente, como dijera nuestro pastor Kelvin, una palabra bajo el tema de la liberación y sanidad interior. Así es que sean bienvenidos y estén atentos a cada palabra que el Espíritu Santo nos dé esta tarde. Pastor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar ahora junto a todos ustedes a una sesión de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Cierra tus ojos donde tú estás y vamos a adorar a Dios. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya. Díselo al Señor ahí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Para que crezcas tú. Te adoramos, Díselo al Jesús. Señor. Que alma alaba al Rey de Reyes. Oh, gloria a Dios. Te adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Dios, qué bueno. Alaba a Dios. Qué bueno es estar en intimidad con Dios. Qué bueno es estar en su presencia. Amén. Contemplar su hermosura, contemplar su santidad. Amén. Qué lindo es estar los hermanos juntos y en armonía. La palabra dice que cuando nos unimos a adorar y a glorificar a Dios, cosas comienzan a suceder Amén. en el mundo espiritual. Amén. Así es. Gloria a Dios. Así es. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, oh Dios. Adórale, adórale. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Sí, Señor. Llenas el lugar de tu Catarabasha, y en este lugar de tu presencia. Gloria a Te ti. adoramos, Jesús.
creo en ti. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Mi alma te adora, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gloria a tu nombre para siempre. Te bendecimos. Mi alma adora al que vive. Te bendecimos. Adórale, adórale. Preparemos la atmósfera. Debo Shetarabakuma. Precioso. Mi alma adora al que vive. Toda la gloria. Recibe toda. Precioso. Te adoramos, Jesús. Hoy esta tarde es una tarde de bendición. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Gloria al nombre del Señor. Adoramos al que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso, poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria. Recibe todo. Recibe la honra. Te bendecimos, Dios. Recibe la gloria. Recibe todo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe la gloria, Dios. Te adoramos. Te adoramos. Poderosa, poderosa adoración. Poderosa alabanza. La gloria sea para Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a entrar de una vez en materia. Yo sé que la gente está inquieta y quiere saber el tema que vamos a tratar en el día de hoy sobre la sanidad interior y la liberación. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y yo quiero leer un versículo bíblico muy importante para así comenzar con este tema tan interesante. Amén, gloria a Dios. Y ese versículo bíblico se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 20, su versículo 27. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. La palabra dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Oye lo que dice, que es bien interesante este versículo bíblico, porque habla acerca del espíritu del hombre y también habla acerca de lo profundo del corazón. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y ahorita vamos a explicarte lo que es el espíritu del hombre y lo que es el corazón. ¿A qué corazón se está refiriendo este versículo de la palabra? Porque hay personas que piensan que cuando la Biblia habla del corazón se está refiriendo al músculo, al órgano físico que hace que la sangre bombee por todo el cuerpo. Sin embargo, la palabra lo que está hablando es ahí acerca de lo que es el alma, lo que es el espíritu. Muchas veces se refiere a lo que es el espíritu del hombre y otras veces se refiere a lo que es el alma, el término corazón, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, el pastor Pedro Araujo, vamos a fluir sobre lo que es la sanidad interior y la liberación. Desde que yo te conocí, ya hace ya un año y algo, un año más o menos, y un mes o 2 meses,
porque fue el año pasado, ¿verdad? Amén. Para estos tiempos. Para estos tiempos nos conocimos ya físicamente, ya hubiésemos hablado por teléfono varias veces, Así pero es. nos conocimos físicamente el año pasado, año 2019, y desde que le conocí, pues él comenzó a practicarme, a contarme sus experiencias, las experiencias que él ha tenido en el área de la sanidad interior y de la liberación, cómo Dios lo ha usado aquí en la ciudad de Dallas, restaurando muchas vidas. Uno de los ministerios más fuertes es el ministerio de la restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Cuando usted analiza la palabra, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted podrá encontrar a un Dios que se complace en restaurar. El Dios nuestro es un Dios que se complace en la restauración. A él le gusta restaurar vidas. Y uno de los ministerios que menciona la Biblia y uno de los ministerios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento consiste precisamente en eso, en la restauración. Y el pastor Pedro me estuvo comunicando tanto en este tiempo como hace un año también y pico atrás, cómo Dios lo ha usado en diversas áreas, con diversas personas, sanando su interior, y también ha contado testimonios de personas que han sido liberadas en su misma casa, en su mismo hogar. Personas han venido a este lugar y han sido liberadas por el poder de Dios. De manera que me consta que el pastor Pedro Araujo tiene un ministerio poderoso de liberación y también tiene una unción para sanar a las personas que están atravesando por problemas del alma. Y por eso quise traer este tema en el día de hoy. Quisimos compartir con ustedes este tema en el día de hoy, muy importante, porque hay personas, Pastor Pedro, hay personas que piensan que cuando una persona se entrega a Jesús y lo recibe, lo acepta como su salvador personal, que ya con eso es suficiente. Piensan que ya con recibir a Jesús como su Señor, piensan como que ya como son salvos y se van para el cielo, se mueren en ese momento, cosa que no me cabe la menor duda, pero ellos piensan como que ya ahí terminaron todos sus problemas. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios no es así. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó a nosotros, que lo vamos a hablar más adelante, nos creó a nosotros seres tripartitos. Es decir, el hombre es una tricotomía, es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, cuando la persona recibe a Jesús como Señor y como Salvador, su espíritu en el momento nace de nuevo, ¿verdad, Pedro? Así es. En el momento su espíritu renace de nuevo, pero el alma tiene que ser liberada y tratada. Háblame sobre eso. Amén, amén. Sobre el trato de Dios con el alma. Amén, así es, pastor, tal como ha dicho, como ha dicho el pastor Kelvin. Realmente este es un tema de suma importancia, y estamos aquí para, de la experiencia que hemos tenido, compartir y bendecir a otros. Realmente cuando una persona viene a Cristo, entrega su corazón a Cristo, sin duda alguna, pastor, que es salvo. ¿Por qué? Porque es el requisito que tiene la palabra de venir y declarar al Señor como su único y suficiente Salvador. Y tal como dice la Escritura, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. De manera que no nos queda duda de que cuando una persona se entrega a Cristo, es salvo. Pero el alma, como esa persona al convertirse al Señor, su espíritu nació de nuevo, pastor. Así es. Pero hay unas cosas ahí que viene arrastrando el alma, producto de ciertas situaciones que hayamos vivido en el pasado, de cosas que vienen de la niñez y otras que vienen aún en nuestra línea genealógica, y esas cosas
deben ser tratadas, como decía usted hace un momento. Y entonces estamos para traer más claridad en ese sentido, porque cuando una persona nace de nuevo y tiene esos problemas que todavía no los ha traído el Señor, o porque crea o porque no sepa que tiene que traérselo al Señor, por cuanto tiene que traerlo, es entregárselo al Señor. Asimismo, como el hecho mismo de la salvación, nadie va a ponerle una pistola a nadie para que acepte al Señor. Eso viene de su propia voluntad, y la persona, ya sea que reciba la palabra, que escuche el mensaje, la persona toma la decisión de aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero necesita volver atrás a tratar con estos problemas del alma, porque tal como dice la Escritura, pastor, en el libro de Hebreos 12:10, mirad pues que ninguna raíz de amargura os estorbe, que alguno, dice más todavía, amados oyentes, dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. Entonces, pastor, una raíz de amargura puede ir y contaminar a otro, puede alguien que esté amargado. Amén. La raíz de amargura es como el virus del COVID. Amén. La raíz de amargura se pega, es algo que contagia, es algo que contamina. Por eso es que no basta con que la persona reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Tiene que comenzar un proceso de crecimiento, y con ese proceso de madurez y de crecimiento también hay un proceso de sanidad interior, de liberación. Nota que hablamos de proceso, estamos hablando sobre lo que es el proceso, y algunos dirán, bueno, pero ¿cuál es ese proceso? Lo acaba de explicar Pedro Araújo, que las personas vienen con un sinnúmero, ¿verdad?, de problemas sin resolver. Por ejemplo, personas confiesan a Jesús, es cierto que se entregó a Cristo, se entregó a Jesús, lo recibió como su Señor, pero ahora hay un problema, y es que la persona que recibió a Cristo, que lo constituyó a Él como Señor, tiene ahora que comenzar a entregarle al Señor cosas, o sea, áreas de su vida que todavía no han sido completamente conquistadas por el Señor. O sea, muchos de nosotros al recibir a Jesús venimos con un sinnúmero de problemas, y tenemos que renunciar a esos pecados personales. Tenemos que renunciar a esos pecados e influencia del pasado. Incluso muchos vienen con maldiciones heredadas. Amén. Con ataduras. Así es. Heredadas. Entonces deben renunciar a ese tipo de problemas, y hay que romper con esos poderes ocultos. Hay que romper, y tenemos que también reafirmar, ¿verdad?, nuestra fe en el Señor. Por eso es importante que cada creyente acuda a una iglesia, a un ministerio que sepa trabajar con estos casos, que sepa ministrar lo que es la sanidad interior y la liberación, porque hay personas, como decimos en buen dominicano, que vienen con sus problemas y con sus malas mañas. Ya recibió a Jesús, lo aceptó como Señor y Salvador, pero hay unos problemitas que hay que comenzar a resolver, y este es el proceso. Este es el proceso que se conoce como un proceso de sanidad interior y de liberación. Es como la restauración del alma. El alma necesita ser restaurada, el alma necesita sanidad espiritual, el alma necesita bienestar, el alma necesita paz interna. Amén. Y todo esto se consigue, ¿verdad, Pedro?, mediante un proceso. Amén, así es.
Ese es el proceso de la sanidad interior. Nuestras iglesias deberían hacer más énfasis en este tema, porque ninguno de nosotros tiene la culpa de que algo que hizo nuestro abuelo, nuestro antepasado, nuestro bisabuelo, nos pueda afectar a nosotros en el hoy. Que haya algo que haya venido, que haya corrido en la línea genealógica. Pero también hay algunas cosas que son derechos legales a espíritus, y esos derechos legales hay que venir y hay que primero comenzar un proceso de identificación para poder identificar cuáles son las cosas que nos están afectando. ¿Por qué? Porque el cuadro que yo más veo es el cuadro de que la persona ya nació de nuevo, su espíritu nació de nuevo y está en una congregación, pero en algunas áreas la persona no avanza, no se ve un avance en esta persona, y entonces decimos, bueno, pero ¿y qué pasa? La persona se convirtió al Señor y está sirviendo al Señor, ¿por qué es que no avanza? Bueno, con el paso de los minutos en lo que vamos a estar explicando, usted va a poder entender cuál es el motivo de ese estancamiento espiritual al no haber soltado esas raíces, esas cosas que han venido como estorbos del enemigo, porque antes era el enemigo que tenía el control de nuestra vida. Entonces llegamos al Señor, y cuando llegamos al Señor somos salvos, pero hay que ir atrás, pastor, hay que ir atrás a volver a tratar con estas cosas que nos pudieron haber perjudicado en nuestra vida pasada y que están siendo todavía un problema en el hoy. Porque si por ejemplo una joven, alguien de la iglesia la invita a la iglesia, esta joven viene y recibe el mensaje, y cuando hacen el llamado, esa joven entrega su corazón al Señor y acepta al Señor con todo el corazón. Esta joven definitivamente es salva. Más todavía, si esta joven se integra a las actividades de la iglesia, comienza a adoctrinarse y a seguir todo lo que en esa iglesia ese ministerio donde se convirtió, se acopla con este ministerio. Pero esta joven fue abusada en el pasado. Esta persona fue violada, por ejemplo, esta joven. Entonces, lo que ella trae por dentro, en su corazón, en su alma, eso no se va a ir con la conversión. Entonces, a este tipo de cosas y a otras más es que nos referimos cuando hablamos de que el alma necesita ser tratada, porque esta joven, si no trata este problema, esta situación, va a llegar un momento, pastor, en el cual va a conocer a otro joven en la iglesia, y luego puede ser que entonces se casen, y allí va a haber problemas, porque entonces vamos a tener a ellos en consejería con los pastores de la iglesia, por cuanto esta joven va a traer a la relación esas cosas, porque todavía están muy adentro en ella, en esta joven. Entonces es la razón principal por la cual hay que tratar con eso y despojarnos de todo peso que nos asedia, de toda cosa del pasado, de todo escombro que el enemigo dejó, de toda contaminación del alma. Así es, pastor, que es muy interesante
porque personas siempre han creído que ahí se fue todo, que sencillamente con hacer una oración que ya ahí se va, y esto hay que entregárselo al Señor. Hay muchas personas que ignoran lo que nosotros estamos explicando hoy, principalmente en el círculo pentecostal. Muchas personas no conocen el tema de lo que es la sanidad interior y liberación, e incluso he escuchado decir que eso no es necesario, que solamente basta con la persona recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, en la práctica y en la experiencia vivida, nos hemos dado cuenta que no es así como ellos afirman. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios es clara al decir que cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó un ser tripartito. Un ser tripartito, una tricotomía. ¿Verdad, Pedro? Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Así es, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el que nace de nuevo es el espíritu, pastor. Claro, el que nace de nuevo es el espíritu. El cuerpo es el estuche. El cuerpo es el estuche, es neutral. Y entonces el alma es la que necesita todavía Ser tratada. ¿Por qué? Mira, porque en el alma está la voluntad. Y también en el alma están los sentimientos. Pero también en el alma está el asiento de las emociones. Así es. Entonces, la palabra afirma que el alma un día tendrá que darle cuenta a Dios por lo bueno o por lo malo, porque en el alma está la conciencia. Amén. Entonces es importante que nosotros describamos qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo. Por ejemplo, el espíritu es la parte nuestra espiritual, la parte más elevada, la parte más alta, la parte más sublime, la parte, ¿verdad?, más fuerte que el hombre tiene, porque es la parte en la cual el hombre puede tener comunión con Dios. Amén. Por eso cuando hablamos acerca del espíritu, estamos hablando acerca de lo que es el hombre interior, la parte espiritual, ¿verdad?, inmaterial, invisible, de lo que es el ser humano, gloria a Dios, y esta parte goza de lo que es comunión, de lo que es intuición y de lo que es conciencia. Es la parte espiritual. Pero también está el alma, es la palabra suché y nefes del griego y del hebreo, y el alma es donde está el asiento de nuestra personalidad, es donde está el asiento de nuestra voluntad, es donde está el asiento de nuestras emociones. El alma es la que ve, el alma es la que oye, el alma es la que razona, y por eso el alma un día tendrá que darle cuenta a Dios o por lo bueno o por lo malo, porque el alma es el centro de las decisiones. O sea, Amén. donde tú tomas la decisión de obedecer a Dios o de no obedecerlo es en el alma. Amén. Incluso David, el salmista, en una ocasión estaba muy triste porque estaba pasando por un proceso muy fuerte y el alma estaba abatida. David tuvo varios momentos de tristeza, varios momentos de confrontación en el mundo espiritual, y en uno de esos momentos David comienza a conversar literalmente con su alma, y David comenzó a darle razones a su alma para que alabara a Dios, y le decía: oh alma mía, alaba a Dios, alma mía, tú le tienes que alabar. Amén. Alma mía, no olvide ninguno de tus beneficios, porque Él es quien te colma de favores, Él es quien saca del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y Él es quien misericordia. te corona de favores y de misericordia. Pero Él no quería alabar a Dios, y Él tuvo que decirle: alma mía, tú le tienes que alabar. Lo que pasa, pastor, es que lastimosamente tenemos que convivir, como dijo usted, comenzando esta transmisión, tenemos espíritu, alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu es la parte nuestra, el espíritu del hombre es la parte nuestra que Dios colocó en nosotros
Por cuanto Dios es espíritu, Dios no le habla a la carne. Entonces es como si fuese cuando usted pone algo en Bluetooth, usted tiene que sincronizarlo para que esa bocinita que usted puso ahí con su celular para escuchar una alabanza pueda entonces oírse la alabanza que está sonando en el móvil, que se escuche en esa bocinita. Entonces, así mismo es el espíritu del hombre. Es algo que Dios puso en nosotros para poder comunicarse con nosotros, porque Dios es espíritu. Entonces Él habla de espíritu a espíritu. La parte nuestra, pastor, que cuando tenemos que ir al culto, al servicio, quiere quedarse y no quiere oír de Dios, no es nuestro espíritu, nuestra alma, el alma. El espíritu siempre quiere escuchar de Dios, porque el espíritu es la parte, como dijo usted, más elevada, ¿verdad? Más elevada. Entonces el espíritu siempre quiere buscar las cosas del espíritu, pero el alma, como es el asiento de las emociones, le gusta los deleites, y entonces es una lucha constante, porque yo quiero buscar al Señor, quiero buscar de Dios, pero entonces tengo el alma, tengo el cuerpo, y ellos entre sí es una lucha. Entonces, ¿qué hacer? Pues darle a nuestro espíritu un lugar más alto, y al alma, y como decía un pastor amigo mío, llenar su espíritu de fe y dejar que su alma y las dudas se mueran de hambre. Se mueran de hambre. Interesante, bien interesante lo que el pastor Pedro acaba de expresar. El espíritu es la parte más sublime, y a su vez ese espíritu que tenemos todos nosotros está dividido en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a Jesús, y esta parte quiero que usted la reciba en su espíritu, estoy hablando ahora con los hermanos y hermanas que han nacido de nuevo. Amén. Cuando la persona recibe a Jesús y nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo. Amén. Según Efesios 2:10, hay un hombre nuevo dentro de nosotros. Según Efesios 2:10, vuelvo y repito, hay un hombre nuevo lleno de santidad y de verdad dentro de nosotros, y es nuestro espíritu que renació instantáneamente, y pasamos de muerte a vida, de las tinieblas pasamos a la luz, y despertamos a un mundo que antes no conocíamos, a una realidad que antes no conocíamos e ignorábamos, y es la realidad del mundo espiritual. Así es. Donde nuestro espíritu es despertado, nuestro espíritu revive, y al revivir recibimos comunión, amén, intuición y conciencia. Ahora, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él. Eso es comunión. ¿Qué es intuición? Intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla en el conocimiento inmediato de una verdad. O sea, comunión es estar en comunión con Dios, y intuición es uno recibir conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Eso es intuición. Tanto la comunión como la intuición están en el espíritu renacido. Y está la conciencia, que es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia. Entonces hay base bíblica sobre todo esto que le estoy explicando. Por ejemplo, Proverbios 20:27, que fue el texto que leímos al principio, donde dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice ese texto bíblico. Pero hay otro texto bíblico
que es en Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta el 16. Romanos capítulo 8, del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo, el que está en nosotros, Amén. da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nota que aquí habló acerca del espíritu mismo que está habitando dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu, que es el espíritu renacido, de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí habla acerca del espíritu que tenemos nosotros, el que nació de nuevo, y habla también acerca del Espíritu Santo. Y también habla acerca de lo que es la conciencia. Por eso Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y eso, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces es importante aclarar este tema. Es importante aclarar lo que es el espíritu renacido, para que la gente sepa distinguir entre lo que es el espíritu renacido, que no tiene que ser quebrantado, porque el espíritu renacido, pastor, no razona, No. y al pecado le dice no. O sea, uno no peca en el espíritu. No. O sea, no hay forma de que peque uno en el espíritu. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios mora en ese espíritu y no puede pecar, y al pecado le dice no. Amén. Al pecado le dice no. Entonces es importante que sepamos eso, porque hay que distinguir y hay que establecer una diferencia entre el espíritu y el alma. Cuando la palabra habla de corazón, habla del alma, y dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y este texto bíblico lo citan muchos religiosos. Amén. Muchos religiosos citan este texto bíblico. Personas que quizás no tienen un nivel de conocimiento y quizás no saben a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Cuando la palabra de Dios habla sobre el corazón, se está refiriendo al alma. Amén. O sea, en el alma se origina el pecado, en el alma se origina el adulterio, en el alma se origina la fornicación. Por eso Jesús, cuando enseñó sobre el adulterio y la fornicación, él dijo lo siguiente: si un hombre mira a una mujer, oye bien, si un hombre mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que Jesús fue el primero en hablar acerca del adulterio de los ojos, y también habló del adulterio del corazón, porque habló de la codicia. El que mira a una mujer, Amén. número uno, y la codicia, número dos, ya adulteró con ella en el corazón. Ahí habla de lo que es el adulterio del corazón, y este adulterio del corazón se produce en el alma. Se produce en el alma. Gloria a Dios. Amén, pastor. Quisiera con el énfasis que hace del corazón, quisiera que nuestra amada audiencia escuchara esto, porque realmente el corazón, pastor, como órgano, el corazón es un órgano igual que cualquier órgano de nuestro cuerpo. Así Entonces, es. está el corazón como órgano. Si usted, por ejemplo, tiene malo su corazón, está malo, no está bombeando la sangre bien, tiene una deficiencia, y usted está en una lista de espera para que le hagan un trasplante del corazón. Y por poner un ejemplo que me viene a la mente ahora, si resulta que el corazón que le ponen es un corazón que donaron, vamos a decir que fue el corazón de este basquetbolista famoso que murió, el Kobe Bryant. Kobe Bryant. Si ese fue el que apareció, porque ellos lo dejaron ahí para donarlo, y usted que está esperando un corazón, o yo
estoy esperando que me pongan un corazón nuevo, porque el mío está deficiente, y me ponen el de Kobe Bryant, yo voy a seguir queriendo a mis seres queridos. Yo voy a seguir amando a las personas que amo. Yo no voy ni a pensar en esa jovencita que, hija de este basquetbolista que murió, a su esposa y las hijas que quedaron, que sobrevivieron, y todo aquello del ambiente del baloncesto. Yo no voy a ni hablar de baloncesto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me cambiaron fue el corazón. A mí no me cambiaron como la memoria, sino el corazón como órgano. Por lo tanto, yo no voy ni a pensar como pensaba Kobe, ni a amar lo que él amaba, ni voy a estar pensando en helicópteros y en cuestiones, porque realmente yo tengo otra personalidad que no es la de Kobe. Entonces, ese es el corazón como órgano. Ahora, el corazón de la Biblia es ese que decía usted hace un momento. Engañoso es el corazón, porque de él proceden todas esas cosas, ¿verdad? Eso es correcto, eso es correcto. Por eso hay una conexión, una similitud, porque es lo mismo entre lo que es el corazón y lo que es el alma. O sea, el corazón es el alma. Ya lo que es el corazón como órgano, esa es la parte física. Amén. La parte física, esa parte pertenece al cuerpo. Pero cuando hablamos del corazón, sobre lo que es el alma, estamos hablando de otra cosa, porque como dije ahorita, el alma es la que ve, es la que oye, es la que toma decisiones, porque en el alma está el asiento de la voluntad y el asiento de las emociones. También en el alma está la mente. Oye eso, en el alma está la mente. Entonces, esta es la parte en el creyente que no nace de nuevo. Así es. Oye bien, esa es la parte en el creyente que no nace de nuevo. Nacimos de nuevo en el espíritu, pero esta parte necesita ser tratada, renovada, transformada. Amén. Amén. Entonces, por eso la palabra dice en Santiago capítulo 1, Santiago 1:22, que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así es. Es decir, el instrumento que Dios va a usar para renovar y tratar con nuestra alma se llama la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es como martillo, oye eso, que quebranta la piedra. Es como martillo que quebranta la piedra. Entre otros textos bíblicos que tengo aquí en mis anotaciones, que no voy a mencionar porque son muchos textos bíblicos, pero es importante que entendamos eso. Cuando nacemos de nuevo en el espíritu, tenemos un hombre nuevo en nuestro espíritu, pero el alma necesita ser tratada, renovada, quebrantada. Cuando hablamos del quebrantamiento, estamos hablando del proceso que Dios tiene directamente con el alma. Es decir, hablamos del trato directo de Dios con nuestra autosuficiencia, con nuestra prepotencia, con nuestro egocentrismo, con nuestra egolatría. Entonces, mediante este proceso, lo que Dios hace es, Pastor Pedro, que debilita, ¿verdad? Debilita las fuerzas de nuestra alma. La palabra fortalece nuestro espíritu, pero debilita el alma. Amén. O sea, produce una debilidad en el alma. O sea, los deseos tuyos comienzan a debilitarse y los deseos de Dios en ti comienzan a fortalecerse. Amén. Es como un cambio de agenda. Dios te cambia la agenda y tú comienzas a sustituir lo que a ti te gusta por lo que a Dios le gusta. Amén. Mediante un proceso de quebrantamiento, Dios comienza a tratar contigo. Por eso, la palabra de Dios habla
de un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento se produce en nuestro espíritu, mientras que el alma tiene que ser tratada. Dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 4:12, para que usted vea que la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para quebrantar, sanar y liberar nuestra alma. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o voluntad del hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que hace? Según Ezequiel 36:26, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos coloca un corazón nuevo, o sea, un espíritu nuevo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. De manera que cuando nacemos de nuevo, el Señor lo que hace es que nos da la posibilidad de nosotros entrar en comunión con Él, y nos permite conocerlo a Él y conocer la voluntad de Él. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De manera que cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da la habilidad, nos da la capacidad de ser verdaderos adoradores, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dice en Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales también el Padre, tales adoradores el Padre busca para que le adoren. Amén. Entonces, en conclusión, nuestro espíritu es habilitado y es capacitado para servirle a Dios, para adorar, pero hay un problema, y es que el alma tiene que ser tratada, porque entonces comenzamos a tener una lucha interior, que es lo que el apóstol Pablo estaba mencionando constantemente cuando recién comenzaba su ministerio. Pablo decía, tengo una lucha, tengo como dos ejércitos que están batallando, que están peleando dentro de mí. Amén. Y dice Pablo, creo que en Romanos capítulo 7, porque no lo tengo aquí escrito, y dice Pablo, hablando y describiendo esa lucha espiritual, Pablo dice, lo que no quiero hacer hago. Aleluya. Y el bien que quiero hacer entonces no lo hago. Y llegó a decir Pastor Pedro, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, el alma, lamentablemente porque fue el pecado que heredó Adán, el alma y el cuerpo ambos están capacitados para satisfacer sus propios deseos. Por eso es que necesitan ser tratadas. El alma necesita ser tratada para entonces comenzar a complacer a Dios y a los deseos de Dios. Entonces, perdón, pastor, lo que decía usted hace un ratito, referente a la palabra de Dios, a lo que hace la palabra de Dios cuando dice que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando hacemos caso a la palabra de Dios viene a ser una especie de, vamos a ponerlo de esta forma, usted tiene aquí el alma y tiene aquí el espíritu, y entonces cuando la palabra de ellos entre sí se oponen, uno de ellos, el alma no quiere buscar a Dios, el espíritu sí, las cosas de Dios.
Entonces cuando llega la palabra viene ¡zas! Y hace una circuncisión corta y hace una separación del espíritu y del alma, para que entonces ese espíritu que quiere buscar de Dios pueda poder buscar de Dios sin que tenga como estorbo el alma, que lo que quiere son los placeres de la carne. Amén, pastor. Así es. La palabra produce, a través de los merismos, produce una separación entre el espíritu y el alma con un propósito, y es para básicamente tratar con el alma, porque como dije ahorita, el espíritu no tiene problema porque ya nació de nuevo y obedece a Dios, porque la verdad de Dios está en él, la simiente de Dios está en él. El problema está en el alma. Entonces la palabra separa el espíritu y el alma para identificar en el alma cuáles cosas viven independientemente de Dios y de su palabra. Amén. Ahí están las ambiciones, ahí están los traumas, ahí están las raíces de amargura, ahí están los resentimientos, odio. Ahí está el odio, ahí está la falta de perdón, ahí están los pecados sexuales como lo es el adulterio, la fornicación, ¿verdad? Pornografía, masturbación, sin número de cosas, aberraciones, rencores. O sea, en el alma está toda esa basura. Entonces la palabra va a identificar dónde están esas cosas que viven independientemente de Dios para destruirla. Amén. Y luego que tu alma es liberada, entonces ¿qué hace la misma palabra? Unifica nuevamente el espíritu con el alma para cooperación. Es decir, usted ya a partir de ese momento no va a andar conforme a la carne, sino que ahora va a andar conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra fue capaz de vencer tu voluntad. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, Amén. del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esa lucha es constante, amén, hasta que Cristo venga. Amén, pastor. Y como dice la palabra, las cosas viejas pasaron ya. He aquí. Todas son hechas nuevas. Entonces, realmente creemos, yo creo que vamos a tener que hacer otra segunda parte de esto, porque pastor, aquí hay mucha tela por donde cortar. Sí, ese es un tema Sí, muy mire que amplio. apenas vamos poniendo los fundamentos y veo que no nos va a dar el tiempo, pero vamos a seguir adelante hasta que termine esta transmisión. Sí, este tema es muy amplio. Por eso le estamos dando una especie como de repaso para que más o menos la audiencia conozca este asunto de lo que es la sanidad interior y la liberación. Por ejemplo, hay una pregunta que tengo acá y es: ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Número uno, rindiéndola. Hay que rendirse. O sea, si tú en verdad quieres ser sanada o sanado, tienes que rendir tu voluntad. Rindiendo la voluntad, quebrantándola, número dos, y número tres, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Oye, ¿cuál es la pregunta, pastor? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Rindiéndola. Número uno, Número dos, quebrantándola. quebrantándola. Y número tres, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Porque, pastor, hay una cosa que quisiera compartir con nuestros amables televidentes, y es que con la única parte, hermano y hermana que me escucha, que la única parte nuestra que Dios no toca es nuestra voluntad. Dios no se mete con eso, porque Dios hizo un ser con libre albedrío. Por lo tanto, si usted se quiere ir por la calle de la derecha, cuando Dios le dice que no se vaya, que se vaya por la otra, Dios no lo va a detener. ¿Por qué? Porque esa parte nuestra Dios no la toca. Nosotros tenemos que venir y, como decía usted hace unos segundos atrás, rendirla a Él, rendir nuestra voluntad a Él, que era incluso el tema de la alabanza que teníamos: rindo mi voluntad a ti. Amén.
Amén. Así La mismo es. voluntad hay que rendirla al Señor. Cuando usted le dice al Señor, Señor, te rindo todo. No podemos rendirle al Señor algunas partes, algunas áreas de nuestra vida. Tenemos que entregarle todo. Y entre ese todo está nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Nuestros propios deseos. Tenemos que renunciar a ellos y entregárselo al Señor y hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Así mismo es, así mismo es. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. De manera que es importante que nosotros entendamos que de esa forma es que nosotros lidiamos con lo que es nuestra voluntad. Con lo que es nuestra voluntad. De manera que vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento o sección le estaremos hablando acerca de cómo nosotros podemos rendir nuestra voluntad. Entramos ahora a una pausa. Bendiciones.